Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Me alegra muchísimo estar aquí hoy en un día tan especial donde celebramos nada menos que este importante instrumento que nos ha cobijado y nos ha garantizado nuestros derechos y nuestra libertad. Yo diría que durante el periodo más largo de nuestra historia. Doctor Alex Solís, muchas gracias por la invitación y lo felicito por coordinar esta actividad. Un saludo cordial a los representantes del Colegio de Abogados, al distinguido profesor que nos acompaña hoy en la mañana, doctor Ángel Gómez, a mis colegas magistrados de la Corte y magistrada y del Tribunal Supremo de Elecciones aquí presentes y a los distinguidos profesores y colegas y estudiantes y público presente. Es muy grato compartir con ustedes este evento de reflexión sobre el 70 aniversario de nuestra Constitución Política, que lo veo como un sentido homenaje a un instrumento jurídico y político que nos ha permitido gozar de paz, estabilidad y libertad por el periodo más largo de la historia, como les decía. Nos permitió transitar de una sociedad extremadamente arbitraria e injusta, que a ninguno de nosotros nos tocó vivir, pero que así era, donde se cerraban medios de comunicación, donde los enemigos políticos eran constantemente encarcelados, y toda esa historia la hemos recopilado, está a disposición de ustedes ahora en la página web de la Sala Constitucional, a raíz de una investigación que hicimos de los habeas corpus, amparos y acciones de inconstitucionalidad desde 1908 hasta la creación de la Sala Constitucional de 1989, y nos topamos con una sociedad donde había un ejercicio constante y arbitrario del poder sin prácticamente contrapesos de parte del Poder Judicial. Hasta que llegó la Constitución del 49 y bajo la vigencia de esta Constitución, yo diría que Costa Rica ha vivido sin duda el cambio político, económico y social más profundo y radical de su historia. Esta Constitución representa mucho más que un pacto de convivencia, recoge lo mejor de nuestra historia, nuestra verdadera esencia como sociedad. Siempre he dicho que si los países tienen alma, la Constitución es eso. La esencia de lo que somos y en lo que creemos, al mismo tiempo que representa la visión de los ideales que aspiramos a cumplir. Hoy celebramos la libertad que nos cobija y que nos permitió desarrollarnos el siglo pasado hacia una verdadera democracia constitucional, una en la que cualquier ciudadano, por sencillo que sea, tiene acceso a defender sus derechos fundamentales frente a cualquier actor político, incluso el propio presidente de la República, frente a un tribunal que funciona 24 horas al día, 365 días al año, sin mayores formalidades para la defensa de sus derechos fundamentales en materia de habeas corpus y amparo. Entonces, al conmemorar este día, más que nada diría que celebramos el alma del ser costarricense, nuestra esencia como cultura de libertad, justicia y dignidad humana. En materia de derechos fundamentales, que es la mesa que nos ocupa esta mañana, yo diría que nuestra Constitución Política es muy completa y logra un equilibrio importante entre los derechos individuales y los derechos económicos, sociales y culturales. Tiene la característica de, a pesar de ser una Constitución que tiene 70 años, es moderna, dinámica. Es lo que en doctrina se conoce como una Constitución abierta, open-ended, es decir, que permanentemente incorpora derechos fundamentales de otras fuentes de derecho, en nuestro caso de los instrumentos internacionales de derechos humanos, que por virtud de la propia Constitución y de la jurisprudencia constitucional se incorporan a la Constitución con rango constitucional o incluso con rango superior a ella, como ha dicho la jurisprudencia, en aquellos casos en que tutelen de mejor manera los derechos que la propia Constitución. De tal forma que nosotros tenemos lo que en doctrina se llama un living constitution, una Constitución viva que muta
se actualiza y se expande permanentemente gracias a un mecanismo que permite esta incorporación a la Constitución de los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales vigentes en el país y también vía jurisprudencia constitucional. Y en el caso de nuestro país, ese marco del derecho a la Constitución incorpora más de 100 tratados de derechos humanos en distintas materias. Todo ese amplio marco normativo le ha permitido a la Sala Constitucional, como intérprete de la Constitución, incorporar no solo vía aplicación directa de estos instrumentos, los derechos, con la fuerza y rango normativo de la Constitución, sino también vía interpretación, una serie de derechos humanos en su jurisprudencia, entre los que les voy a citar solo algunos. El derecho fundamental al agua, y ya sobre este tema tenemos más de 7,000 casos de amparo, el derecho fundamental de acceso al Internet, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a la paz, el derecho a la salud, que aunque ustedes no lo crean, no está en el texto de la Constitución, el derecho expresamente, sino que lo derivamos del derecho a la vida. El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado nació como un derecho de interpretación constitucional y se incorporó en el año 94 a la Constitución política. El derecho a la eficiencia y eficacia de los servicios públicos, el derecho a la paridad horizontal en materia electoral, que permitió que pasáramos del 2014 más o menos de unas 19 diputadas a 26 en el 2018, que es el máximo histórico de nuestro país y que, por cierto, hoy, además de celebrar la Constitución, celebramos el 70 aniversario del sufragio femenino en un país que ya dio el paso de que las mujeres teníamos derecho a elegir y ahora tenemos derecho a ser electas, que es un salto cualitativo que va a cambiar la política costarricense, yo diría que para siempre. Es un tema en el que yo siento que cada vez va a haber más avance y menos regresión. Y también el derecho al debido proceso y todos sus derivados en materia penal y administrativa, que no tengo tiempo de desmenuzar aquí cada uno de los componentes del debido proceso, pero que ha sido uno de los cambios más dramáticos y sustanciales que ha tenido el derecho constitucional costarricense. Y finalmente podría mencionar como otro ejemplo el derecho a la objeción de conciencia. Pero además de esta fuente de incorporación de derechos permanente a la Constitución política, tenemos otra fuente de incorporación que es el derecho internacional. Al ser nosotros país miembro y firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también por esa vía nosotros estamos obligados a incorporar derechos fundamentales a través de la jurisprudencia de la Corte. Y podría mencionar, por lo menos para efectos de esta charla, 3, el derecho a la doble instancia en materia penal, como parte integrante del debido proceso, el derecho a la fertilización in vitro, el derecho al matrimonio igualitario de las parejas del mismo sexo, que es por haber sido reconocido por la jurisprudencia y la interpretación de la Corte Interamericana, que la Sala lo incorpora también vía jurisprudencia. De tal forma que si bien nuestra Constitución no es perfecta, como en efecto ninguna lo es, considero que es una de las más completas y avanzadas en materia de derechos fundamentales que existen en el mundo libre. Se actualiza y nutre de distintas fuentes de derecho permanentemente, tanto a nivel interno como a nivel, digamos, por jurisprudencia internacional. Es por eso que es poco lo que considero que hace falta para actualizarla para los retos de los tiempos actuales en esta materia. Pero para no quedarle mal a don Alex y a ustedes, voy a mencionar por lo menos 3 temas que yo sí creo que la Constitución tiene que incorporar y que sería un gran aporte, además de los derechos que he mencionado, que perfectamente se podrían incorporar vía reforma parcial a la Constitución para que no dependan solo de la interpretación de los jueces en un momento determinado y que no vaya a haber una regresión, digamos, en los avances que hemos tenido en esta materia.
Los tres temas que me parece que podríamos nosotros incorporar y tienen que ver algunos con los que mencionó el doctor Gómez en la mañana, y es que todo este tema de los avances tecnológicos ha venido a cambiar las relaciones de poder y el derecho a la intimidad en las sociedades. En este momento las constituciones surgieron como un mecanismo de protección en materia del derecho a la intimidad frente a los gobiernos, pero en este momento la amenaza más grande que nosotros tenemos sobre el derecho a la intimidad es precisamente de empresas transnacionales que ni siquiera están en el territorio nacional. Y sin embargo, el artículo 24 de nuestra Constitución sigue hablando de comunicaciones escritas y necesita una actualización completa en su esquema de protección de la protección de nuestros datos y nuestra información frente a las nuevas realidades tecnológicas. Y en el mismo sentido de este tema de las realidades tecnológicas, todo el tema del derecho al trabajo necesita una actualización, porque la jornada laboral que está expresamente tipificada en la Constitución como de 8 horas por día o 48 horas por semana, etcétera, que es taxativa, requiere una actualización de acuerdo a la incorporación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, incluso también protecciones de los trabajadores frente a las amenazas de estas nuevas tecnologías. Y finalmente diría que que también los nuevos avances tecnológicos nos presentan el reto de incorporar la protección del material genético de las personas y temas relevantes de la bioética como la prohibición de la clonación humana, entre otros, directamente en nuestra Constitución actual. Pero no puedo desaprovechar esta oportunidad que me dan para mencionar que todo esto que nosotros hemos logrado en este gran instrumento descansa sobre la existencia de una justicia firme e independiente. Desde que dimos el paso de cambiar la fuerza de las armas por la fuerza del derecho, con la abolición del ejército, todo nuestro sistema democrático y político gravita sobre el Estado de Derecho y como columna vertebral del Estado de Derecho sobre el Poder Judicial y su independencia. Sin todo esto, la Constitución se convierte en letra muerta, en derechos de papel sin fuerza normativa, manipulable por el poder político de turno. Y en este momento, este aniversario se ensombrece por una iniciativa legislativa de reformar la Constitución política para que los magistrados y magistradas de la Corte tengamos que buscar permanentemente el favor político para poder ser reelectos. Y para mí esa es la amenaza más grande que pesa sobre el futuro de este instrumento y todos los principios, derechos y valores que contempla. Y lo veo como una amenaza tan grande como la que amenazó y motivó la guerra del 48. Es decir, si esa reforma se llega a plasmar, nosotros vamos a pasar de ser un Estado de derecho a un Estado con una justicia de teléfono, donde los políticos llaman a los magistrados para decirles cómo quieren que se resuelvan los casos y si no se resuelvan como ellos quieren, no van a tener los 38 votos para reelegirse. Y cuando estamos hablando de ese tema, no solo estamos hablando de la independencia judicial, estamos hablando de algo mucho más delicado y que fue lo que motivó la guerra civil del 48 y la constituyente del 49, que fue la pureza del sufragio electoral. La Corte Suprema de Justicia elige los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Y si nosotros perdemos la independencia del Poder Judicial, también perdemos al Tribunal Supremo de Elecciones, porque entonces, al ser manipulables los magistrados de la Corte, estos van a reaccionar políticamente a la hora de elegir y reelegir los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, y entonces toda nuestra historia se borrará de un plumazo y volvemos a repetir todos los males de nuestra historia. Pero además está en riesgo la independencia funcional del Ministerio Público, que nada menos en este momento tiene causas abiertas contra todos los partidos políticos o contra líderes de los partidos políticos, y la independencia funcional de la Policía Judicial. Ustedes no vivieron la época
y dichosamente yo tampoco, pero sí conozco que de mis profesores universitarios, cuando se llamaba por teléfono para que alguien le echaran la policía judicial o le perdonaran un homicidio y se ocultaran las pruebas. Con ese sistema de tener que ganarse el favor de los políticos para poderse reelegir con 38 votos, se perdieron los checks and balances del sistema, no va a haber ningún contrapeso y el Poder Judicial va a pasar a ser un apéndice del poder político de turno. Quería mencionar eso porque me parece que es en este tipo de foros que nosotros tenemos que hacer una alerta y un llamado a la población para que se manifieste, porque realmente esto es una amenaza sobre todo lo que nosotros hemos construido en los últimos 70 años. Yo espero que este aniversario sirva para que nosotros sepamos honrar nuestra historia y la sangre que se ha derramado para que gocemos de este sistema de libertad y paz que hoy celebramos, más bien con un reforzamiento de este sagrado instrumento, fortaleciéndolo para futuras generaciones. Sin duda alguna que nuestra Constitución vigente es el testimonio de la fe histórica de un pueblo, de que se puede vivir en paz, con respeto a los derechos fundamentales, en un marco de legalidad como único camino al desarrollo humano. Creo que el espíritu de reconciliación que imperó después de la guerra es un ejemplo y un mandato permanente de concordia entre nosotros, en particular de las distintas fuerzas políticas. La voluntad de entendimiento a través del diálogo, la razón, el derecho, la vocación de respeto a nuestras diferencias y nuestra diversidad y el ánimo solidario y generoso que edifica y cohesiona la fibra moral de nuestra sociedad debe seguir siendo el camino que nos guíe en los años por venir. Es tiempo de unión, no tiempo de división, tiempo de construir, de mantener nuestros equilibrios. Esa es parte de la deuda que tenemos con esta Constitución que nos ha permitido florecer como sociedad en democracia y paz. Nos corresponde a nosotros como sociedad cuidar y fortalecer ese legado que hoy celebramos para que nuestros hijos y hijas y futuras generaciones sigan disfrutando en paz y libertad de este maravilloso país. Muchas gracias.